El ser humano a lo largo de la historia ha tenido curiosidad por capturar imágenes de la vida real y que éstas perduraran a lo largo del tiempo. Desde la primera cámara fotográfica hasta la gran democratización de estas en los tiempos actuales, la fotografía ha sido y sigue siendo un medio para comunicar algo que con palabras no podemos. La usamos en gran parte para registrar un momento en particular o simplemente para quedarnos con el recuerdo de algún momento feliz de un ser querido que haya partido de este mundo para siempre. De más está decir que tomamos fotografías cuando el sujeto a retratar está con vida, pero ¿le tomarías una foto a un familiar fallecido? Seguramente habrás notado que en la actualidad, la muerte es algo de lo que las personas no se enorgullecen y hasta les produce rechazo al hablar de ella, ya sea por miedo o por el simple hecho de que lo consideren un tanto morboso. La televisión, los diarios y las redes sociales nos muestran constantemente accidentes, asesinatos o muertes de personalidades famosas. Sin embargo, no vemos fotos de los cadáveres, a menos que algún medio amarillista lo haga, perjudicando así la intimidad, tanto del fallecido como la de sus familiares. En el pasado, las personas retrataban a sus fallecidos como si estos estuvieran con vida. A esto se lo conoce como fotografía post-mortem. Pero vayamos al principio para conocer de qué se trata esto. A mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, en lo que llamaríamos la época victoriana, retratarse era una cuestión de ricos. Para ello había que contratar a un artista para que pintara un cuadro, y este no daba garantías de que el resultado se pareciera realmente al retratado. Con suerte, las personas de la alta sociedad podían aspirar a posar al menos una vez en la vida frente a un artista para inmortalizar su imagen. No fue hasta el año 1839 que apareció el daguerrotipo, creado por Louis Daguerre, un artefacto que creaba una fotografía única, no reproducible y plasmada sobre una placa metálica. Este invento cambió la forma de retratar a las personas y permitió a las familias de menores recursos conservar un recuerdo de su ser querido fallecido que no había tenido la ocasión de posar en el taller de un artista. El invento de Daguerre permitió sumar un elemento más a las ceremonias fúnebres. El daguerrotipo, mucho más real incluso que un retrato pintado, representaba un vívido recuerdo para los familiares y ayudaba a pasar el duelo de una manera un poco más amena. La fotografía se abarató y se democratizó rápidamente. El daguerrotipo permitió a muchas familias de cualquier clase social inmortalizar el rostro del ser querido fallecido. Al poco tiempo de ser lanzado este invento, los pintores, que antes retrataban a pincel, abandonaron esta técnica y optaron por las cámaras, lo cual hizo que en sus estudios fotográficos ofrecieran sus servicios a domicilio para inmortalizar a la persona fallecida. Las fotografías post-mortem más frecuentes eran las fotografías de bebés y niños de corta edad, en un tiempo en que la mortalidad infantil era muy elevada. Ello explica la gran cantidad de retratos de pequeños fallecidos posando junto a sus hermanitos supervivientes. El artificio de disimular la palidez cadavérica y presentarlos vivos era una revancha sobre la muerte, ya que el fin no era retratar un cadáver, sino inmortalizar la imagen del familiar fallecido tal como era en vida. Lo más curioso de estos daguerrotipos es que con frecuencia en la imagen, el fallecido sale más nítido que los vivos. El estado de la técnica en estos comienzos de la fotografía exigía una larga exposición frente a la lente de la cámara y varios minutos de inmovilidad de la persona que posaba. Macabra ironía, ya que en esta carrera el muerto corría con ventaja. Por lo general, estos daguerrotipos presentaban al difunto acompañado de miembros de su familia y en una escena normal de la vida cotidiana, sentado en la mesa, jugando con sus hermanos o simplemente descansando en el regazo de su madre. A los bebés, en cambio, se los solía retratar con los ojos cerrados. Poco a poco, se fue abandonando la teatralidad en este tipo de fotografías, es decir, que existieron 3 formas para fotografiar a los fallecidos, y estas eran simulando estar dormidos, como si estuvieran vivos, o simplemente en sus ataúdes, demostrando su paso al más allá. Estas fotos funerarias
fueron desapareciendo a medida que se difundieron las máquinas de fotos y el revelado instantáneo, cosa que permitió retratar a los niños desde el primer momento de su vida, pero durante un largo medio siglo, la fotografía post-mortem tuvo una gran vigencia. En la actualidad, las familias tienen fotos y videos de sus seres queridos desde el primer día de vida, e incluso previamente, por ejemplo a través de las ecografías. Para estas familias antiguas, golpeadas por la muerte prematura y demasiado frecuente de sus hijos, solo quedaba apelar al retrato post-mortem, y eso explica el montaje de estos cuadros vivos. Se buscaba conservar una imagen lo más fidedigna posible de la persona tal y como era en vida, ya que no se poseía ningún otro retrato. A veces, simplemente, se intentaba dar la sensación de que la persona estaba sumida en un sueño profundo. Para estas puestas en escena, no solo se apelaba al maquillaje y a la ropa, sino que también se usaban trípodes y arneses para poder sostener el cuerpo en la posición elegida o para mantener los ojos abiertos. Por el lado del decorado, este se terminaba de completar con los objetos preferidos del difunto. Estas fotografías funerarias son, en definitiva, un indicio de una actitud frente a la muerte diferente a la que se tiene hoy. El líder revolucionario Ernesto Che Guevara, el presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln y hasta incluso el expresidente de la Argentina, Domingo Faustino Sarmiento, han sido algunas de las personalidades destacadas a nivel mundial de las que se tiene registro post-mortem. Así es como se integraban a estas personas en la historia familiar, porque si no, su imagen se hubiera perdido para siempre. No podemos olvidar que la mortalidad infantil era muy alta en aquellos tiempos y a los niños se los podía recordar de esta manera. A partir de mediados del siglo XX, la fotografía post-mortem pasó a ser de interés casi exclusivo de la ciencia en general y en especial de la medicina y de la policía forense. Hoy la muerte se esconde, todo es aséptico y la sociedad no quiere saber nada. Nuestra relación con ella ha cambiado totalmente. Por eso es que a muchos les parece una aberración y les cuesta mirar directamente a la muerte. La fotografía post-mortem es la muestra perfecta de cómo ha cambiado la sociedad. La muerte formaba parte de la vida y el cuerpo reposaba en la casa. La familia arreglaba el cuerpo y esperaba al fotógrafo para tener su recuerdo. Y la vida seguía, pero en nuestros tiempos no queremos ver la muerte de esa forma. Estas historias tomaban una forma de pensar que ya no entendemos, pero nos recuerda perfectamente quiénes somos y a dónde vamos, y la fotografía se convirtió en el mejor testigo en aquellos tiempos. ¿Consideras a esta práctica como correcta o crees que invade la intimidad del fallecido? ¿Qué crees que ocurre luego de la muerte? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete si te gusta el contenido y activa la campanita para enterarte cuando haya un video nuevo.